Buenas tardes, buena tarde, Arrasal León, boa tarde. Es un honor dirigirme a ustedes en este acto tan especial. Quisiera comenzar saludando a la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación BBVA, a la presidenta de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, al patrono del BBVA, al alcalde da Pontenova, a la presidenta del Consello Galego da Cultura Galega, al director del Instituto Galego de Estadística, a la directora científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia, a la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña, a la vicedecana de la Facultad de Filoloxía de la Universidade de Santiago de Compostela, a la decana y vicedecano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, a la presidenta de la Sociedad Estadística e Investigación Operativa, al presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, miembros del jurado y demás personalidades, así como a todos mis familiares, amigos y colegas aquí presentes, a quienes agradezco profundamente su presencia, especialmente a aquellos que han venido desde tan lejos. Este reconocimiento es un reflejo del trabajo colaborativo y del impulso que las humanidades digitales están teniendo gracias al esfuerzo de tantas personas e instituciones. Es un privilegio compartir este momento con ustedes. Es un honor recibir el premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades Digitales otorgado por la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas y la Fundación BBVA. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a ambas instituciones por este reconocimiento que valoro enormemente. Aprecio el compromiso de la Fundación BBVA con la investigación y la cultura, así como el trabajo de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas en la promoción y desarrollo de este campo en el ámbito hispánico. Este premio refleja la importancia de la intersección entre la estadística y las humanidades y cómo la colaboración interdisciplinar puede enriquecer nuestro entendimiento de fenómenos complejos. También quiero expresar mi gratitud a los miembros del jurado por su valoración y reconocimiento. Mi más sincero agradecimiento a mi directora, Rosa Crujeiras, sin cuya orientación y apoyo este trabajo no hubiera sido posible. Extiendo este reconocimiento a la Universidad de Santiago de Compostela, en particular al Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización, al Grupo de Investigación Modelos de Optimización, Decisión, Estadística y Aplicaciones, quienes han sido fundamentales en mi desarrollo académico. Agradezco especialmente a los profesores Pedro Faraldo y Wenceslao González, quienes hoy nos representan. A mis colegas, gracias por las valiosas discusiones y el constante intercambio de ideas que han sido esenciales en mi evolución como investigadora, especialmente a Xulio Sousa. Quiero expresar mi agradecimiento al Instituto da Lengua Galega, al Instituto Galego de Estatística, al Concello da Pontenova, a la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, al Instituto Nacional de Estadística, por colaborar en esta investigación a través de la cesión de los datos. Asimismo, quiero agradecer especialmente a todos mis profesores, tanto de matemáticas como de otras materias, por su enseñanza, paciencia y guía a lo largo de mi trayectoria académica. A mi compañero de vida, a mis padres, que desde muy niña hicieron despertar en mí la pasión por las matemáticas. A mi hermana, a toda mi familia y amigos. Su apoyo incondicional ha sido esencial en este viaje. Su confianza en mí han dado la fortaleza para superar los desafíos y seguir persiguiendo mis objetivos. Espero no haberme olvidado a nadie. Finalmente, dedico este reconocimiento a todos los investigadores que desde diversas disciplinas trabajan por integrar métodos cuantitativos y cualitativos, demostrando que la colaboración entre campos del conocimiento es clave para abordar las preguntas más apremiantes de nuestra sociedad. Este premio no es solo un honor personal, sino también un testimonio del potencial de las humanidades digitales para transformar nuestra comprensión del mundo. Espero que este reconocimiento inspire a otros a explorar nuevas fronteras en la intersección de la tecnología, la estadística y las humanidades. Muchas gracias, moltes gracias, eskerrik asko, moitas gracias. Me gustaría comenzar definiendo qué es la geolingüística, que es la parte de la lingüística que estudia las variaciones lingüísticas individuales o de distintos grupos de hablantes. Y la onomástica es la ciencia que trata de la catalogación y estudio de los nombres propios y los apellidos. A continuación, presentaré los elementos claves para abordar los objetivos de la tesis, los datos, el contexto de los apellidos y la metodología.
La digitalización de datos, desde la perspectiva de las humanidades digitales, es un campo interdisciplinario que utiliza herramientas digitales para recopilar, analizar y preservar datos relacionados con las disciplinas humanas. Este proceso no solo implica convertir información física en formatos digitales, sino que también abre nuevas posibilidades para el estudio, la conservación y la difusión del conocimiento en las humanidades. Los datos usados en este ámbito provienen de diversas fuentes, lo que plantea retos adicionales, ya que no solo porque son abundantes, sino también porque son complejos, tanto por lo que miden como por su origen. En disciplinas como puede ser la dialectología perceptiva, los datos tienen una fuente componente social y humana, lo que exige un análisis detallado para extraer información significativa. En el estudio nomástico, los datos relativos a apellidos y nombres poseen una carga histórica y cultural y geográfica importante. Para abordar estos desafíos es crucial utilizar herramientas estadísticas adecuadas que permitan analizar las distribuciones, patrones y tendencias espaciales y temporales de los apellidos, con el fin de comprender mejor su evolución y su relación con distintos contextos sociales y culturales a lo largo del tiempo. Los apellidos pueden utilizarse como fuente de información para caracterizar a una población, dado que el análisis de los patrones de los apellidos proporciona información sobre la dinámica de los movimientos de la población a corto y largo plazo. Mediante construcción de clústeres de zonas de apellidos, agrupamiento, a partir de diferentes medidas de isonimia entre regiones, se pretende identificar patrones de apellidos, especialmente concentraciones regionalizadas. Mediante el uso de modelos espaciales, se intenta captar el patrón subyacente de algunos apellidos especiales. Así, los objetivos que tenía por delante a la elaboración de la tesis eran tres. El primero, la adaptación y propuesta de nuevas medidas de biodiversidad para el análisis de los apellidos. Segundo, modelar patrones de evolución espacial y espacio-temporal para los apellidos. Y tercero, realizar un paquete estadístico de código abierto que incluya diferentes medidas, así como diseñar herramientas de visualización. Este es el esquema de los capítulos de la tesis que me servirá de guía durante la conferencia. Aquí lo presento de una forma muy resumida, ya que el manuscrito es bastante intenso. Comentarles que a lo largo de la conferencia intentaré omitir fórmulas siempre que sea posible, aunque algunas aparecerán de una forma muy puntual. Mi enfoque está centrado principalmente en los resultados obtenidos. Entonces, lo primero es que les voy a presentar los datos con los que yo he trabajado. Entonces, los datos, antes de hablar de los números, ¿no? quiero explicar qué es el padrón de habitantes. El padrón de habitantes es el registro oficial que certifica de una manera indiscutible las circunstancias personales de los residentes en un municipio. Y además, que el uso de los municipios como una unidad fina y discreta, pues permite el análisis detallado de la distribución geográfica de los apellidos, especialmente en regiones de pequeña extensión, como pudiera ser Galicia, Asturias e incluso en España. Los datos que he utilizado fundamentalmente eran datos del censo del año 2011. Decir que para este año, pues en Galicia había casi 3 millones de personas residentes y casi 2,5 millones de personas que habían nacido en la comunidad autónoma de Gallega. Los datos del censo, pues hay una serie de variables, entre ellas pues tendríamos el municipio de nacimiento, municipio de residencia, edad, que corresponden pues a casi 2,5 millones de personas que habían nacido en Galicia, después de haber realizado alguna depuración. Y esto supone más de 20.700 apellidos diferentes que he tenido que estudiar. Más adelante hablaré de la región de Asturias o de la región formada por Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, que supone que hay más de 96.000 apellidos diferentes. En el total nacional tenemos un total de más de 161.000 apellidos distintos. Otra base de datos que he utilizado es el Nomenclator. El Nomenclator es un diccionario que contiene el nombre de todas las localidades de una región. El Nomenclator de Galicia, en concreto, contiene más de 37.000 registros. Y la tercera fuente de datos que he utilizado es el Atlas de la Lengua Galega, el ALGA, que es un proyecto del ILGA para describir la riqueza de la variación geográfica del gallego moderno. Ahora que sabemos cuáles son los datos que he utilizado, vamos a hablar un poco de los apellidos en Galicia. El origen básico de los apellidos gallegos, como el resto de los nombres de España y Portugal, es el sistema de nomenclatura que se generalizó en Europa a partir del siglo XIII. El Código Civil Español de 1870 hizo oficial que los ciudadanos mantuvieran un apellido uniforme. Los apellidos oficiales en España constan de dos partes, el apellido del padre y el apellido de la madre.
La lingüística considera diferentes clasificaciones de los apellidos en función de su motivación, morfología o semántica. Así, la investigadora Ana Bullón Agrelo propone la siguiente clasificación para los apellidos gallegos, que serían los apelativos, patronímicos y toponímicos. ¿Y qué son los apellidos apelativos? Bueno, pues generalmente hacen referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que distingue a la persona. Los patronímicos son aquellos que terminan fundamentalmente en EZ, que significa hijo de. En el caso de Galicia, pues predominan en el sur de la provincia de Lugo y en la provincia de Ourense. Aproximadamente el 30% de la población lleva apellidos patronímicos. Y los toponímicos son aquellos que provienen de un nombre de lugar. Para caracterizar los apellidos según una determinada taxonomía e identificar los apellidos en esas tres categorías, se han utilizado técnicas de web scraping, que es una técnica para convertir datos presentes en formatos no estructurados, es decir, formatos de HTML, es decir, que están en páginas web, y traerlas a un formato estructurado al que podemos acceder y utilizar fácilmente. Para ello, he raspado diccionarios oficiales de la lengua gallega, de la lengua española e incluso portuguesa. Y todo esto me ha sido de mucha utilidad para caracterizar a los apellidos apelativos, así como el uso del nomenclator, tal como mencioné antes, para caracterizar o clasificar los apellidos toponímicos. El capítulo 2 es un capítulo fundamental en mi tesis porque presenta una amplia variedad de herramientas y métodos para el tratamiento de datos onomásticos. En la literatura onomástica se puede identificar una colección de herramientas estadísticas que se han empleado para describir y en ocasiones específicas para modelar la distribución de los apellidos, como por ejemplo el cociente de Joule, el cociente de localización, medidas de correlación espacial, la prueba de Mantel, herramientas de análisis multivariante, métodos de detección de barrera, modelos de estadística no paramétrica o incluso métodos Bootstrap. Decir que los métodos de detección de barrera, Bootstrap o Kernel Density Estimation son muy nuevos en este campo. A modo de ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, del cociente de localización. El cociente de localización es una medida que nos permite evaluar cómo se distribuye un apellido en una región en comparación con un área más extensa. Por ejemplo, si analizamos un municipio dentro de una provincia, pues el LQ nos indica si un apellido está más concentrado en ese municipio de lo que lo estaría en toda la provincia. Para calcularlo, se compara la proporción de personas con ese apellido en la región más pequeña con la proporción en la región más grande. Esta herramienta es especialmente útil para identificar apellidos que tienen una fuerte presencia local o están distribuidos de manera no homogénea en un territorio más amplio. En la diapositiva, por ejemplo, vemos los valores del EQ para los apellidos Fornís y Gargamala, que como pueden ver están concentrados en unas zonas específicas de Galicia. Y en esta pues vemos el apellido Outomuro y el apellido Rodríguez. El apellido Rodríguez es el apellido más común de Galicia, pero aún así se ve que hay zonas donde predomina más que en otras. Valores de este cociente mayores que 1, lo que van a hacer es que identificarán unidades espaciales con una mayor concentración de un apellido seleccionado, que la que se esperaría si el apellido tuviese una distribución uniforme en la región. El capítulo 3 es un capítulo dedicado a las aplicaciones. Aplicamos técnicas descritas en el capítulo 2 a los apellidos gallegos, pero no solo a los gallegos, sino también a los asterianos, a los apellidos de la región formada por Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, porque poseen una misma lengua común, y a los apellidos españoles. Además, pues se estudia la relación entre los apellidos y las variedades lingüísticas, como es en el caso del asturiano, y hacemos una comparación de las distancias onomásticas. Las distancias onomásticas están basadas en la isonimia. Isonimia significa posesión de un mismo apellido. Entonces, comparamos las distancias onomásticas frente a las distancias lingüísticas en el caso del gallego. La aplicación de las medidas de isonimia nos va a permitir identificar regiones con patrones comunes de apellidos en distintos conjuntos de datos. Esto me va a facilitar el análisis de la distribución geográfica de los mismos. Además, estas medidas son útiles para explorar las relaciones entre las regiones de apellidos y las variedades lingüísticas presentes. Y esto así pues, proporcionará una herramienta valiosa para comprender las conexiones históricas y culturales en el territorio estudiado. Si pensamos en el caso de Galicia, considerando diferentes medidas, como pueden ser la distancia de Lasker o la distancia de Ney, en particular la distancia de Lasker, hemos identificado clústeres de apellidos, es decir, regiones de apellido, zonas donde hay los mismos tipos de apellidos, siguiendo esta metodología que acabo de presentar. En la figura
podemos ver el mapa de esa regionalización en Galicia, que de alguna manera se parece a la actual división administrativa por provincias. Es verdad que en Galicia tenemos 4 provincias, pero más o menos sigue el mismo patrón. Debemos de tener en cuenta que en Galicia los movimientos de población hacia las áreas urbanas fueron muy importantes sobre los años 70 del siglo pasado. Por tanto, consideramos los apellidos de las personas nacidas en 1965 o antes y volvemos a aplicar nuestro procedimiento, con lo cual obtenemos una nueva regionalización de apellidos, que sería ese mapa que ven ahí en el medio, que se parece pues, al que está más a la derecha, ¿no? Que ese es el mapa de las diócesis de Galicia. Por tanto, de alguna manera, hemos concluido, junto con expertos consultados del Instituto da Lingua Galega, que la regionalización de Galicia en 5 grupos, a partir de la distancia de Lasker, coincide con el mapa de las diócesis de Galicia. Las semejanzas sobre la estructura poblacional identificada en los estudios de los apellidos y estas divisiones eclesiásticas deben ser interpretadas en detalle por historiadores y demógrafos. Con su ayuda se podrá confirmar si la coincidencia en la organización territorial de estos 2 tipos de información está relacionada con condicionantes históricos antiguos. Con todo, resulta evidente que las regiones de apellidos descubiertas son consecuencia de relaciones estrechas y duraderas en el tiempo entre los pobladores que habitaban estas áreas. Todos los detalles se pueden consultar en un artículo que estará por aparecer en la revista Names. Finalmente, decir que de la regionalización resultante, bien sea de la zona de Galicia, Asturias, Cataluña o cualquier otra región, se infiere información cultural, lingüística y genealógica de la población. Pensemos qué es lo que pasa en el caso de Asturias. Bueno, repetimos un procedimiento análogo. También utilizamos la distancia onomástica de Lasker y también hacemos el análisis clúster y se obtiene ese mapa que ustedes pueden ver ahí. Por encima marcamos las isoglosas lingüísticas del historiano, que son esas marcas, esas líneas gruesas pintadas en negro, para diferenciar las variedades lingüísticas. Se observa una cierta similitud entre ambos mapas, que los expertos son capaces de justificar y todos los detalles pues, se pueden comprobar en el artículo publicado en la revista Journal of Linguistic Geography. Una vez que he descrito o presentado los métodos de isonimia, así como técnicas estadísticas y sus aplicaciones, presentamos ahora las contribuciones a los métodos de isonimia. Entonces, primeramente, si nos basamos en un trabajo de Fox y Lasker del año 83, estudiamos la distribución de frecuencias de apellidos en Galicia para determinar si se ajusta a una distribución de probabilidad conocida, como la distribución de Pareto. Para ello empleamos la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado, que nos permite evaluar la adecuación del modelo propuesto a los datos observados y verificar si las frecuencias de los apellidos siguen un patrón esperado en función de la teoría estadística. Barra y otros, en el 89, vinculan la isonimia con la distancia de migración, concluyendo que ésta disminuye con la distancia del lugar de origen y, además, que las mujeres migran a distancias más cortas que los hombres. Hemos propuesto un enfoque similar para los datos en Galicia, usando información de la población residente, que no necesariamente es necesario que hayan nacido en la comunidad autónoma. Por otra parte, partiendo de la idea de fusionar municipios en Galicia, se estudia la isonimia de las fusiones resultantes y así lo que hacemos es generalizar las medidas tradicionales de isonimia, permitiendo comparar coaliciones de municipios en lugar de solo parejas de 2. Para medir la contribución de cada municipio se utiliza el valor de Shapley, muy empleado en la teoría de juegos. Las principales dificultades en su cálculo son computacionales, especialmente pues, cuando el número de individuos aumenta. Piensen que aumenta cada vez que aumentamos más municipios. En estos casos se podría aproximar mediante técnicas de muestreo. Y finalmente, podemos hablar de un enfoque al análisis desde la biodiversidad. La isonimia, como decía, era la posesión de un mismo apellido, pues está relacionada con conceptos de la teoría de la información, como los índices de Simpson y Shannon, y también se utilizan en ecología para medir la biodiversidad. Adaptamos y proponemos nuevas medidas de biodiversidad en el análisis de los apellidos, realizando estudios de simulación a partir de diversos escenarios de población. Entre los índices que hemos utilizado están, por ejemplo, el índice de Margalef, el índice de McKinsey, Simpson, entre otros. Estos índices no son solo inéditos en el contexto onomástico, sino que también carecen de estudios previos que indiquen qué estructuras pueden detectar según los valores obtenidos. Estas medidas que acabo de mencionar, junto con las de isonimia del capítulo 2, se integraron en un paquete denominado Onomastic Diversity, cumpliendo así con el objetivo 3 de la tesis.
Es un paquete desarrollado en el código o en el programa R. Este paquete es el resultado de la implementación de las técnicas discutidas a lo largo de la tesis centrada en el análisis onomástico. El entorno informático R, para los que no lo conozcan, ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta muy útil de tipo científico que incluye una amplia gama de enfoques de modelización estadística clásica y moderna. Además, R es el lenguaje de programación para construir esta biblioteca de funciones por su versatilidad y amplia aceptación dentro de la comunidad científica. Este paquete, el paquete Onomastic Diversity, contiene conjuntos de datos reales para probar las funciones, datos de apellidos y de nombres. Se proporciona además información sobre la estructura y el formato de los datos, así como las instrucciones para su acceso y su descarga. Este paquete contribuye a dar soporte computacional a las herramientas que se proponen en la tesis para que se puedan usar y, por el otro lado, haciendo uso de herramientas computacionales como puede ser el data mining, son de utilidad para profundizar en el conocimiento humanístico. La disponibilidad de este paquete y del resto de todas las herramientas desarrolladas en código abierto facilita a la comunidad científica la reproducción y la verificación de los resultados obtenidos, promoviendo así la transparencia y la confianza en la investigación. Decíamos hace un momento que el objetivo número 3 de la tesis era el diseño del paquete, pero aparte del paquete también era el diseño de herramientas de visualización. La Comunidad Autónoma de Galicia está caracterizada por un alto número de apellidos toponímicos comparado con otras regiones en España. Recuerdo que los apellidos toponímicos son aquellos que provienen del nombre de un lugar. Por eso, en este capítulo, proponemos un conjunto de herramientas que se utilizan para la visualización de este tipo. Algunas de ellas podrían ser medidas de concentración, como el cociente de localización, el kernel density estimation y otra técnica que busca el centro geográfico de un apellido. La visualización de datos es muy importante en estadística. El estadístico de reconocido prestigio Adrian Bowman destaca que los efectos gráficos pueden añadir un valor considerable en la exploración de datos y modelos en general y en la cuantificación de la incertidumbre. Así pues, nos interesa una buena visualización para entender el patrón espacial y espacio-temporal de los apellidos. En la diapositiva presentamos la distribución de dos apellidos, el apellido Aboal y Buño en Galicia. A modo de ejemplo, se trata de buscar la región de expansión de estos dos apellidos y para ello pintamos los municipios en los que aparecen, si está en un entorno de vecindad de aquel municipio, donde es más frecuente, en un entorno inferior a 30 kilómetros, grandes ciudades y así sucesivamente. Con este procedimiento pretendemos ver patrones de comportamiento de ciertos apellidos y tratar de detectar, entre otros, lo que llamaríamos apellidos rurales. Además, proponemos una técnica de visualización que consiste en encontrar el centro geográfico de un apellido, así como su elipse de desviación estándar. Esta elipse se define a partir de 3 parámetros clave, que en matemáticas llamamos ángulo de Gilo, dispersión a lo largo del eje mayor y dispersión a lo largo del eje menor. Para el cálculo de este centro se recopilan las localizaciones geográficas, las coordenadas, en los lugares donde aparece cada apellido. Y a partir de esta información y usando una metodología basada en distancias ponderadas, se determina el centro de gravedad del apellido. En la figura se representa este análisis mostrando el centro de gravedad en puntos rojos y la elipse de desviación sería pintada en color rosa para los apellidos Cudeiro, Galgo y Grilla. Adicionalmente, se incluye una elipse amarilla que lo único que hace es conectar todos los puntos donde se registra la presencia del apellido estudiado. El cálculo del centro de gravedad tiene como objetivo identificar posibles apellidos toponímicos y su topónimo correspondiente. En la segunda fase de esta técnica se emplea el nomenclator para realizar un emparejamiento entre la base de datos de apellidos y núcleos de población. Y a partir de estos resultados obtenidos se localizan las coordenadas geográficas de los núcleos, es decir, de los topónimos, con el propósito de determinar si algún apellido puede ser considerado toponímico. En la figura, estos topónimos se representan en color verde. La expansión en el espacio y en el tiempo de los datos de apellidos presenta patrones dinámicos complejos y que requieren del uso de técnicas estadísticas avanzadas para poder cuantificar adecuadamente su incertidumbre. En la figura se representa la distribución geográfica de los apellidos Crujeiras, Ginzo y Rodríguez en Galicia. Los puntos cuyo tamaño es proporcional al número de personas que los llevan en cada apellido se sitúan en aquellos municipios donde aparecen sombreados en azul, verde y rosa respectivamente.
Recordemos que el objetivo 2 de esta tesis es modelar patrones de evolución espacial y espacio-temporal para los apellidos. Para un apellido en concreto, el objetivo es encontrar una estructura subyacente que explique la variación espacial y posiblemente temporal del apellido, teniendo en cuenta la estructura de vecindad. Las diferentes líneas de investigación dentro del contexto nomástico no han tenido en cuenta la dimensión espacial y espacio-temporal de la evolución de los apellidos. Fijando regiones administrativas como los municipios, es posible aplicar modelos espaciales y espaciotemporales al análisis de datos de recuento en este contexto, es decir, considerando el número de personas que llevan un determinado apellido. Estos métodos serán especialmente útiles para modelar patrones de evolución y distribución de los apellidos a lo largo del tiempo y del espacio. Del mismo modo que decíamos que los índices de biodiversidad se emplearon para complementar las medidas de isonimia, en el ámbito de la modelización aún no existen desarrollos equivalentes. Así que para modelar el patrón espacial y espacio-temporal de este tipo de datos, podemos inspirarnos en modelos de la epidemiología. Se utilizará la modelización jerárquica a través del modelo Béssard-Jormoliet. Y para ajustar este tipo de modelos, en la práctica se exploró la aproximación de INLA. Como mencioné anteriormente, intentaré omitir fórmulas en la medida de lo posible, pero en este caso me veo en la necesidad de incluirlas para poder describir adecuadamente la complejidad de los modelos. Pensemos en que vamos a considerar I sub I el número de personas que llevan un apellido determinado en un municipio concreto, un municipio I, y este I varía desde 1 hasta n, siendo n el número total de municipios de una región que estemos estudiando. Bueno, pues como nosotros lo que estamos es contando el número de personas que llevan ese apellido, pues esto se puede modelar mediante un modelo de Poisson lo normal, porque son datos de recuento. Y entonces, bueno, pues en este caso, pues θ sub I pues sería el riesgo relativo en el municipio que estemos estudiando, es decir, la cantidad que nosotros queremos estimar. Así, el número de personas I sub I con un apellido determinado en el municipio I pues va a seguir esa distribución de Poisson que vemos ahí. Y sería esa expresión pues, tan fea que tienen ahí en la pantalla, y tan bonita para los matemáticos. Donde E sub I es la población en riesgo, eta sub I sería el predictor lineal y las variables I sub I son independientes. Este predictor pues, se define con esta expresión que pueden ver ahí, como donde S sub I es el centroide de cada municipio, F sub S y F sub U son el efecto espacial estructurado y no estructurado. ¿Qué quiero decir con todo esto? F sub S, efecto espacial estructurado, es decir, que modeliza la dependencia espacial de los riesgos relativos. Es decir, quiero ver que los municipios cercanos van a tener un riesgo similar. Y el F sub U, que sería el efecto no estructurado, lo que hace de alguna manera es suponer que el riesgo de un determinado municipio es independiente del riesgo del resto de municipios. Y para no aburrir con las fórmulas, aquí tendríamos el resultado, ¿no? La modelización espacial. Bueno, en esta figura lo que vemos sería tanto el efecto estructurado, es decir, la dependencia espacial, como el no estructurado, la variabilidad aleatoria, para cada uno de los apellidos analizados. Crujeiras, Ginzo y Rodríguez, como decía antes. En la parte superior se presentaría la media posterior de la parte estructurada del campo latente y en la parte inferior la media a posteriori del efecto no estructurado. Y como podemos ver, sobre todo en la parte superior, estos modelos son capaces de modelar, ¿no?, el patrón que teníamos en la diapositiva donde aparecían los colores verde, rosa y azul. Vale, ahora ya sabemos un apellido concreto, ¿no?, qué patrón tiene a lo largo del espacio. Pues ahora yo quiero ver cuál es su patrón a lo largo del tiempo. Entonces tengo que complicar un poquito más el modelo. ¿Cómo lo complico? Añadiéndole un nuevo sumando. Un sumando que sería F sub T de T, es decir, la componente temporal o la estructura temporal, que va a capturar la variabilidad temporal a lo largo de los T puntos de tiempo que nosotros estemos considerando. Este modelo espacio-temporal nos va a permitir analizar cómo los apellidos se distribuyen en el espacio y además cómo es esta distribución a lo largo del tiempo. Estos modelos admiten a su vez la admisión de covariables, es decir, añadirle más covariables al modelo, que también nosotros lo hemos incorporado en nuestro análisis. Vale, y si ahora nosotros sabemos dónde está un apellido en el espacio, sabemos cómo se mueve en el tiempo, puedo repetir este análisis para cualquiera de los apellidos que me proponga analizar. Vale, pero ahora yo quiero tener una visión de todos los apellidos en su conjunto para hacerme pues, mi mapa mental. Entonces, si considero las tres clases de apellidos que hablaba al principio, apelativos, patronímicos y toponímicos, y utilizando los datos que habíamos
obtenido mediante las técnicas de web scraping, proponemos un modelo jerárquico bayesiano espacio-temporal para su análisis conjunto, para hacerme esa composición completa. En estos modelos pues, incluyen efectos espaciales y temporales específicos, así como efectos compartidos entre las categorías. Los pesos específicos de los apellidos controlan la dependencia de los términos compartidos, permitiendo que su distribución posterior se utilice para identificar apellidos con patrones espaciales y temporales similares. Los términos espaciales y temporales compartidos capturan patrones comunes en el espacio y en el tiempo, permitiendo una comprensión más amplia de cómo se distribuyen los apellidos en las diferentes regiones y periodos. Entonces, si aplicásemos este modelo, tendríamos un resultado como este. En este enfoque nos permite analizar no solo los efectos espaciales y temporales, sino también cómo las características específicas de cada tipo de apellido se ajusten a esos patrones comunes. Entonces, en la figura se representan los resultados de esta modelización, mostrando las medias a posteriori del efecto espacial compartido, que sería el mapa superior a la izquierda, y el efecto espacial específico para cada uno de los apellidos. Estos resultados pues, van a revelar patrones espaciales distintivos para los distintos tipos de apellidos. Los apellidos apelativos y toponímicos, pues, por una parte, estos apellidos presentan un patrón espacial muy similar y con zonas de alto riesgo localizados en el noroeste y suroeste de la región. Y los patronímicos, por contraste, muestran un patrón espacial distinto, con algunas áreas de alto riesgo ubicadas en el noroeste y suroeste. Para finalizar, me gustaría destacar que al integrar técnicas estadísticas avanzadas y metodologías digitales en el estudio de la onomástica, esta tesis contribuye al avance del conocimiento, no solo en el ámbito de las humanidades, sino también en el de las metodologías y tecnologías de la información. En particular, se sitúa en la estadística de frontera, aplicada a las humanidades digitales, abriendo nuevas posibilidades para el análisis y comprensión de los fenómenos sociales y culturales mediante enfoques innovadores e multidisciplinarios. Y ya para finalizar, unas breves conclusiones y futuras líneas de investigación. Para concluir, y a modo de resumen, podemos afirmar que a lo largo de esta conferencia hemos abordado las siguientes cuestiones relacionadas con los apellidos. Hemos contestado el dónde están los apellidos, ¿no? Y para eso pues, hemos utilizado pues, medidas de localización aplicadas a cada apellido, como el cociente de localización, pero no solo el dónde, sino también el cómo, a través de medidas de isonimia que habían sido empleadas desde siempre en el ámbito de la onomástica, además del uso de herramientas de análisis multivariante, como técnicas de agrupamiento, como por ejemplo el clúster. Hemos podido generar un mapa que refleja la regionalización de los apellidos en Galicia, Asturias o cualquier otra región. Así, hemos logrado visualizar los distintos grupos y, por otro lado, usando herramientas de visualización, hemos observado cómo se distribuyen en un mapa. Pero también hemos respondido al cuándo, ya que para abordar esta pregunta hemos visualizado, por una parte, la evolución de un apellido en concreto, en el espacio y en el tiempo, mediante modelización jerárquica. Pero además, a través de las técnicas de web scraping, hemos obtenido las 3 clases principales de apellidos en Galicia. Entonces, ahora proponemos un modelo jerárquico bayesiano espacio-temporal para estudiar de forma conjunta estas 3 categorías, lo que nos permite generar el mapa de los apellidos a lo largo del tiempo. Finalmente, como resultado de transferencia, he desarrollado el paquete de R Onomastic Diversity. Como decíamos, no todo se acaba con la tesis, sino que tenemos que seguir investigando, pues voy a presentar unas futuras líneas de investigación muy rápidas. La primera sería el análisis de nuevas bases de datos de apellidos con distintos enfoques. Por ejemplo, resulta interesante hacer estudios a nivel más micro, es decir, donde la unidad espacial no sea el municipio, sino que sea la parroquia. Y en este caso, pues un lugar destacado pues es el municipio de Pontenova, mi municipio. Se propone también un nuevo enfoque basado en la teoría de juegos cooperativos, mediante la definición de un juego con utilidad transferible. Estos métodos han sido aplicados en Galicia y hemos tenido unos resultados muy positivos. De cara al futuro, nos gustaría expandir este trabajo a la área de influencia de Galicia, es decir, coger la parte de Asturias y parte de Castilla y León y hacer este análisis e incluso llegar a nivel nacional en España. Sin embargo, el principal desafío radica en el elevado esfuerzo computacional que requiere. También nos gustaría seguir revisando y adaptando otros índices de biodiversidad, siguiendo las propuestas de Magurran y McGill, complementadas con estudios de simulación para entender su comportamiento. En lo referente a la visualización, se plantea un procedimiento para determinar el centro de gravedad de los apellidos toponímicos basado en el cálculo de la elipse de desviación, pues como trabajo futuro se sugiere la aplicación de técnicas de datos funcionales considerando distancias entre municipios y apellidos.
También pretendemos integrar estas gráficas basadas en movimientos migratorios de las personas y, en consecuencia, de los apellidos. Y todo esto pues, sería un servidor Shiny. Además, presentamos la evolución espacio-temporal de los apellidos toponímicos en Galicia utilizando índices de diversidad. Como trabajo futuro, se plantean 2 retos. El primero sería establecer una prueba de hipótesis para comparar las distribuciones de las proporciones de los apellidos toponímicos y, posteriormente, estudiar la dispersión espacial de estos apellidos desde su lugar de origen. En cuanto al objetivo centrado en la modelización espacial y espacio-temporal de los apellidos de esta región, se propone desarrollar e implementar nuevas aplicaciones en Shiny que permitan probar y mejorar los modelos propuestos. Y ya para finalizar, una forma de mejorar el modelo conjunto es clasificar los apellidos en grupos homogéneos, de modo que solo aquellos que estén dentro de un grupo compartan características espaciales y temporales similares. Para ello, pues sería necesario diseñar un indicador que determine la pertenencia de cada apellido a una categoría específica, y esto nos va a permitir identificar qué apellidos presentan una variación espacial y temporal compartida mediante el cálculo de las probabilidades posteriores de estas variables indicadoras. Y muchísimas gracias por vuestra atención.